muchísimas gracias por estar aquí, no tanto por verme a mí, porque como yo hay muchos que decimos muchas tonterías hace muchos años, y sí, pues por lo que ha dicho Julia antes, por cuestionarnos un poquito, por aprender a pensar, sobre todo aprender a pensar, aprender a hacer preguntas correctas y por seguir creciendo, que en los tiempos que vivimos hay que crecer. Nosotros nos hemos acostumbrado a que si el día de hoy es igual que el de ayer, es que todo va bien. Si yo tengo mi trabajito y mi sueldo a final de mes y esto, y que todo va bien, y que nadie me toque esta parcelita de poder que yo he construido aquí después de muchos años. Y la vida es que es justo al revés. Lo único fijo en este universo es que todo cambia. Por lo tanto, lo más torpe que uno puede hacer es querer seguir igual. Así que la vida es un crecimiento y un aprendizaje constante. Hay que ir avanzando, hay que ir preguntándose, hay que ir cuestionándose, ¿vale? Cuando no hacemos esto, pues es cuando nos estancamos, aparentemente nos estancamos, que en realidad no nos estancamos, siempre vamos creciendo. Y es donde suelen aparecer los síntomas, es donde suelen aparecer esas situaciones complicadas. Es donde la vida nos empuja al borde del precipicio, nos pone contra las cuerdas. Y quien más, quien menos de los que estamos aquí, sabéis de lo que hablo, ¿verdad que sí? Ujú. La vida sabe algo que nosotros todavía nos da miedo. La vida sabe que tenemos que saltar, que tenemos que saltar. Entonces, cuando nos resistimos, la vida nos va a empujar. Y nosotros, como no nos gusta saltar, pensamos que es que la vida es muy mala. Acabamos diciendo cosas como esto de no, si existe un Dios tiene que ser un cabronazo, ¿no? Si permite que suceda esto, ¿no? Pobrecito de mí. Pues no, si existe un Dios o no, no importa. Lo que importa es que la vida no está en contra de ti. Eres tú el que te estás poniendo en contra de la vida. Así que lo que tenemos que aprender es eso, a saltar. Así que voy a intentar hacer un poquito un mapa para poner orden en ese mundo interior, dado que, bueno, mi profesión consiste un poquito eso, ¿no? En hacer tangible lo intangible. En hacer comprensible de manera sencilla pues lo que parece en apariencia difícil y caótico, ¿no? Vamos a ver. Nosotros nacemos en esta vida y se nos da un mapa mental de la realidad que generalmente suele ser el mismo que hemos heredado de nuestros padres y madres, ¿no? Aprendemos a ver la vida en base a sus creencias, en base a sus hábitos, que es lo que nos sucede en nuestra infancia. Cuando ya maduramos, pues nos damos cuenta que tenemos cierta autonomía, que podemos ir eligiendo, que tenemos una personalidad, vamos construyendo un yo, al que no sé muy bien por qué, pero le tenemos en demasiada estima. Si lo pensáis, nos definimos ahí en la pubertad y en la adolescencia con un tipo de personalidad y a partir de ahí estamos todo el rato en la madurez sosteniendo esas creencias, esa personalidad, porque yo soy así, entonces como yo soy así, yo tengo que hacer esto, y yo hago esto porque yo soy así, porque yo y mis. Y esto, claro, esto cansa, ¿no? Entonces hay un momento en la vida que, bueno, depende, ¿no? Porque aquí cada uno, pero hay un momento en el que, y casi siempre ese momento suele llegar por circunstancias traumáticas, o bien por aburrimiento, esto ya depende de cada historia, ¿no? Pero hay un momento en la vida en que uno se pregunta que, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿De qué no me he enterado? Porque aquí hay algo que no va bien. Y en ese momento es cuando empezamos a hacernos preguntas. Y generalmente, como el universo no habla primero, pero siempre responde, suele aparecer alguna persona en tu vida que te invita amablemente a mirar para adentro. Pero esa persona es consecuencia, ¿eh? La causa es tú hacerte la pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿O qué me falta por comprender? Y entonces esa persona aparece y te dice, mira para adentro. Y claro, cuando tú dices mira para adentro, ¿dónde es mirar para adentro? Y entonces te das cuenta de que no conoces esa dirección. Tenemos la dirección de los 5 sentidos, lo que veo, lo que escucho, lo que hablo, lo que saboreo, lo que toco, pero no tenemos la dirección interna. A poco que empecemos a mirar dentro, lo primero que encontramos es un caos, ¿de acuerdo? Es caótico y no nos engañemos. Me pongo a mirar para adentro y ¿cuánto tiempo aguanto? ¿10 segundos? ¿15 segundos? Y enseguida ya pasa una mosca y ya me estoy distrayendo, ¿no? Y en esos 15 segundos que he aprendido, pues no me ha dado tiempo casi a aprender nada. Nos dicen que tenemos que gestionar emociones, que tenemos que cambiar creencias ya, pero uno no sabe ni identificar creencias, no sabe ni diferenciar una emoción de miedo de otra de tristeza. Entonces es complejo. En realidad el mundo interno es simple, relativamente simple, es profundo tal vez, pero es simple. Así que primero aceptamos que eso que no hemos entendido
es porque no nos hemos dedicado tiempo a nosotros mismos. Sencillamente hemos dedicado mucho tiempo a ese personaje, a las cosas del mundo, al hacer lo que se supone que los demás esperaban de mí que yo hiciera. Estudio una carrera pues porque a mi padre le hacía mucha ilusión que yo estudiara esta carrera. Y si no es por esto, pues estudio una carrera porque mi padre estudió una y esto es lo que hay que hacer, porque si no el día de mañana no voy a tener un trabajo ni voy a tener un sueldo. Y nos pasamos la vida siempre así. Voy a hacer algo, pero de cara a los demás. Que los demás vean que yo hago algo, ¿no? ¿Cómo vemos o cómo ve esta sociedad a esas personas pues que no dan un palo al agua? A esas personas, por ejemplo, que los que nos gusta meditar, los que nos gusta sentarnos y escuchar el silencio, los ensoñadores, pues los ve como vagos, como gente perezosa, los parásitos sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque esta sociedad nos mide como unidades de producción, no como seres humanos. Entonces aquí lo que cuenta es lo que haces. No cuenta ni lo que piensas, ni cómo te sientes. No importa si te levantas una mañana triste o feliz. Lo único que importa es que vayas a trabajar y cumplas esa función de unidad de producción, que produzcas. Cuando alguien sencillamente dice, hombre, es que yo por el simple hecho de estar vivo, pues yo merezco tener cosas y vivir bien. La respuesta que suele dar esta sociedad es, no, hombre, es que el dinero hay que ganarlo, es que la vida te la tienes que ganar, ¿qué es esto de no hacer nada, no? Siempre tienes que estar ahí haciendo, haciendo, haciendo. Entonces la vida se convierte en una cadena de montaje, prácticamente. Y yo creo que todos los que estamos aquí ya hemos descubierto que eso es una puta mierda. Y me lo vais a permitir decir así. Pero es que es una puta basura. O sea, esto de trabajar de sol a sol, con 15 días en agosto, paga extra en Navidad, para luego que te lleguen 40, 50 años y decir, y ya está, y esto es la vida. He tenido ese éxito profesional, me he casado, he tenido hijos, tengo 2 coches en la puerta de casa. ¿Y por qué no soy feliz? Repito que eso suele llegar a los 40, 45, 50 años, pero a algunos les toca antes por circunstancias traumáticas, ¿no? Cuando vive a lo mejor la muerte de algún familiar o alguna persona querida o sufre alguna enfermedad. Ahí es cuando se empieza a cuestionar las cosas, ¿no? Y lo primero que siempre pensamos desde ese victimismo. Tengo un cáncer de estómago, ¿por qué yo? ¿Qué mala suerte tengo? Además tienes 200.000 personas alrededor que te bailan el agua en esa dirección, en la dirección del pobrecito, eres un víctima. Claro, uno piensa, ¿no? El estómago es mío, entonces, ¿quién me hace a mí un cáncer de estómago? ¿Por qué tengo yo el rostro de decir que tengo mala suerte? Y ahí, en esa mirada interior, repito que al principio todo es un poco caótico, a mí me ayudó mucho a entender el sentido biológico de los síntomas, porque los síntomas nos dicen de manera concreta y específica qué tipo de situación estamos viviendo en incoherencia. Así que tener un cáncer de estómago no es lo mismo que tener un cáncer de laringe, o que tener una otitis, o que me duela una muñeca. Cada síntoma que tengo me está hablando de una noción concreta y específica, repito. Así que es una buena manera para empezar ahí. Y sobre todo que nos vamos aprendiendo que todo lo que pensamos, eso es lo que nos comemos. Y eso es lo que nos guardamos para nosotros. No importa si cuando juzgamos nos juzgamos a nosotros mismos o juzgamos a otros. No importa si nos culpamos a nosotros o culpamos a otros. Lo que importa es que la experiencia de culpa está en mí. O la experiencia de separación cuando juzgo, ¿no? Ese tío es antipático, yo no, yo soy muy simpático. Entonces aquí hay una mente que está dividiendo, fragmentando la realidad, diciendo que el otro es una cosa y que tú eres otra cosa. Y esta es la raíz de la separación. Y así es como vamos por la vida cada vez sintiéndonos más solos, percibiendo a los demás como los enemigos, los que piensan de manera diferente a mí, justificando las cosas que hacemos. ¿Os habéis dado cuenta de esa necesidad que tiene todo el mundo de justificar lo que hace? Si yo le pego una voz a mi hijo, luego le voy a contar a la vecina, no, hombre, claro, es que tú entiéndeme por qué le he pegado yo una voz a mi hijo, porque es que mi hijo esto y esto y esto. Si tengo un trabajo que me está deprimiendo, luego le cuento a mi marido, no, hombre, es que tú entiendes que yo me estoy sacrificando, porque aunque no me guste mi trabajo, es que yo lo hago por esto, por esto, por esto, por esto. Y todo el santo día justificándonos. ¿Sabéis por qué necesitamos justificarnos? Porque nosotros mismos somos los primeros que sabemos que somos unos hipócritas, que somos unos mentirosos. Y el que es un mentiroso, evidentemente necesita justificarlo. En el otro lado de la balanza están las personas que vivimos en la verdad, que somos las personas que no justificamos, no explicamos. Porque la verdad no necesita ser explicada. El que tiene una verdad vive con ella. Y como mucho, la comparte. Pero no justifica ni explica.
Así que tomad nota de esto, ¿de acuerdo? Cada vez que os veis a vosotras mismas justificando o explicando algo es porque es mentira. Y lo siento, pero en el mundo interior hay que ser así de radical. ¿Vale? Así que aprendemos que para poner un poquito de orden en ese mundo interno hay que aprender a observar. Y aquí, queridos amigos, queridas amigas, es donde la cagamos todos. Porque como mucho observamos 5 segunditos, me viene ahí la respuesta o una de las respuestas pequeñitas y ya enseguida vuelvo a esa vorágine de ego de ¡ah, ya lo tengo porque ya sé lo que me pasa! Vamos a entender un poquito las enseñanzas que decía Buda. Buda nos decía que nuestra mente está dividida en 4 partes. La primera es la parte que observa las cosas. La siguiente es la parte que conoce lo que está observando. La siguiente sería la que reconoce. Y la última sería la parte que reacciona, que da una respuesta. El cerebro, de hecho, funciona así, estímulo-respuesta. Tenemos un estímulo del entorno, observo, conozco, reconozco y reacciono. Buda nos enseñó con sus técnicas de meditación, la vida contemplativa, nos enseñó que la parte de la mente que reacciona, la que es reactiva, la tenemos muy desarrollada. Y que la parte que observa, no. Entonces, no sabemos casi observar. De hecho, nos parece incómodo. Observamos, pero enseguida estamos pensando, venga, que pase algo ya, que pase algo, ¿no? La idea no es que pase algo o no pase, la idea es que tú te mantengas siempre observando, es una práctica. De hecho, esa es la práctica de la vida contemplativa y la meditación. Entonces, al principio, cuando observamos un poquito, yo esto lo hago mucho en sesión con personas, ¿no? Revivimos esas situaciones conflictivas y observamos esa otra parte de nosotros, que es más biológica, más emocional. ¿Cómo vivió esa parte de mí esta situación? Y cuando observamos, lo primero que nos encontramos son emociones. Que es dolor emocional, es rabia, es tristeza, es miedo, es asco. Y nos damos cuenta de que no nos hemos permitido expresar esa emoción. De hecho, nos damos cuenta de que no nos gusta tener esa emoción, no nos gusta tener miedo, no nos gusta tener rabia. Hay a veces que hay personas que me llaman por un síntoma, revivimos una situación conflictiva a lo mejor de 3 días antes que vivió con su madre y donde esa persona conscientemente pensaba que había pasado la tarde con su madre maravillosamente bien, tomando un té con pastas, cuando vamos al inconsciente resulta que hay tristeza, hay rencor. Y ese rencor nos habla del pasado, quizá de una madre que no cubrió las necesidades de su hija. Entonces, fijaros que es que estamos hablando de que hay 2 realidades. La una es la consciente, donde le estamos dando constantemente explicación a todo, y la otra es la inconsciente, que tenemos que aprender a observar, porque esa inconsciente se acerca muchísimo más a la verdad que la interpretación que hace el ego de las cosas. Bien. Así que, a modo de consejo, el que quiere que lo coge, el que no, no. Observar es un ejercicio muy sano. Cada instante que uno está observando es como si echara €1 a una hucha, como una inversión en ti mismo. Verlo así, porque el ego no lo ve así, por eso os lo digo. Cada instante que me paso observando con esa mente observadora, con esa conciencia observador, es un instante que yo estoy aprendiendo, que mi cerebro se está enriqueciendo de nueva información. Es un instante en el que yo puedo elegir pensar en lugar de ser pensado. Es un instante en el que yo tengo espacio para decidir cómo quiero vivir esta situación, en lugar de reaccionar a esta situación por experiencias pasadas similares. Cuando empezamos a observar, el propósito de esta observación suele ser resolver problemas. Pero a medida que seguimos observando, se nos va mostrando que no existen los problemas. Que problema solamente es una interpretación que tú estabas haciendo de algo. El mundo que estamos viviendo, la realidad que cada uno vive, es perfectamente coherente a la información que cada uno está proyectando. Por tanto, no puede haber problemas. Puede que te guste lo que ves, puede que no te guste, pero problemas no hay. Como he dicho antes, el único error posible es un error de percepción. A mí me puede parecer que mi familia es muy mala porque me está rechazando y yo creo que esto es un problema que hay que resolver. A mí me puede parecer que mi hijo con 20 años tiene un problema porque
yo qué sé, se ha caído a las drogas o es ludópata y tiene un problema y hay que solucionarlo y hay que ayudarle. Pero cuando uno observa, se da cuenta que, por ejemplo, todas las adicciones, por poner un ejemplo, tienen un fondo ahí inconsciente de mucha culpabilidad. Y si mi hijo de 20 años está metido en las drogas, pues quizá yo pueda ayudarle tomando conciencia de que no es un hijo deseado, no fue un hijo deseado y por eso se siente culpable en la vida. ¿Dónde está el problema? No hay problema, hay coherencia. Evidentemente a nadie le gusta tener un hijo drogadicto, evidentemente. Pero cambiando el hábito, cambiando la conducta, no resolvemos realmente esa falta de amor. Y repito, no hay problema. Cuando hay falta de amor, cuando hay ese sentimiento de culpabilidad, hay un sentimiento de no merecer muy profundo. Y estos son las adicciones. Las adicciones se convierten pues, en el gelocatil para el dolor de cabeza, para que me entendáis. Se convierten en la solución que a mí me ayuda a soportar esta vida o este instante. Así que al principio observamos para resolver problemas, pero a medida que seguimos observando y comprendiendo ese conocimiento que todos tenemos, lo vamos recordando, porque ni siquiera lo aprendemos, lo recordamos, es cuando vamos a esa observación sin más. Y es cuando uno se da cuenta de que la paz, eso que es tan deseable para todo el mundo, resulta que no está ahí fuera. La paz es un estado mental. Y deja de luchar contra el mundo, deja de querer cambiarlo de fuera. Pues se da cuenta que eso es un disparate, eso es una excusa barata para no mirarse dentro. Cuando uno está en ese estado de observación, está en paz. No hay nada que hacer, no hay ningún sitio al que llegar. Ya estás. La paz, como os he dicho otras veces, no es poner margaritas en los rifles de los soldados. No. La paz no es tener una justicia social como yo creo que debería ser la justicia social. No, eso no es la paz. La paz es lo que en la religión cristiana se ha llamado el reino de los cielos. Es un estado mental. Un estado mental que está libre de ataques, de culpas y de pensamientos basados en el miedo. Y evidentemente eso solo lo puedes tener aquí y ahora. Y como decía antes, estamos entrando en una nueva conciencia que es real. Luego, si nos da tiempo, explicaré un poquito más la parte física que nos dice cómo este planeta está elevando la vibración y cómo eso afecta a nuestra conciencia más profunda. Entonces, estamos viviendo un verdadero cambio de conciencia y tenemos la oportunidad de vivir siempre en el aquí y en el ahora, y a poco que hagamos una gestión, a poco que incluyamos en nuestra mente herramientas tan útiles como el perdón, como la compasión, comprender el mecanismo del cerebro de la proyección, es decir, todo aquello que me molesta de ahí fuera es lo que niego de mí, o todo aquello que me gusta ahí fuera es lo que niego de mí, que ese es el mecanismo muy básico, es una proyección, se llama. Os sonará por aquello de vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro, no vemos el grano en el nuestro, ¿no? Pues esto nos hablaban de esto, de la proyección. A poco que uno vaya incluyendo esas herramientas tan útiles, ya no tiene necesidad de cambiarlo de fuera. Y esto que yo os lo digo ahora y que parece filosofía bonita, es real. Y donde antes a mí me parecía que tenía un problema con mi familia y que tenía que solucionar muchas cosas, ahora ya no me lo parece. Ahora ya comprendo por qué cada uno hace lo que hace, desde dónde lo hace, qué niega, qué no niega y qué emociones tiene sin expresar que están manipulando o condicionando su conducta hacia los demás. Y cuando comprendes eso, comprendes que no hay nada que cambiar, cada uno es como es. ¿Y qué paz da esto? De hecho, esta es la manera de conservar tu paz. No querer cambiar a nadie. Déjalos, déjalos. A medida que seguimos observando, y yo lo digo porque llevo muchos años practicando meditación, uno va comprendiendo que la libertad es algo intrínseco en todos los seres humanos y que el ser libre no significa irme donde me dé la gana y hacer lo que me dé la gana. No, eso sería un poquito más el libertinaje, no sé si sea la esclavitud del ego, la esclavitud de tus deseos. La verdadera libertad es comprender que aquí los seres humanos, cada uno es de su padre y de su madre, cada uno ve el mundo como lo ve, y donde a mí me puede parecer muy bien el rojo, pues a ti te puede parecer mejor el verde. Muy bien. ¿Y qué es mejor, el rojo o el verde? Pues para mí el rojo, para ti el verde. Punto. Cuando comprende que los seres humanos somos libres, comprende que nadie
puede ayudar a nadie. Fijaros lo que os estoy diciendo, ¿eh? Nadie puede ayudar a nadie, a menos que el otro elija dejarse ayudar. Pero si el otro no elige dejarse ayudar, por muy buenas intenciones que tú tengas, no le puedes ayudar, porque eso significa ser libre. ¿Vale? Somos libres y a su vez somos responsables, porque no hay libertad sin responsabilidad inherente. La responsabilidad de asumir que yo soy el que se engaña a sí mismo cuando creo que ese está haciendo algo malo, cuando creo que ese tiene que cambiar y que sería muy bueno para él cambiar, y me empeño con la mejor de las intenciones y con la banderita del te quiero mucho, y no estamos siendo responsables con la libertad del otro. A lo mejor el otro le importa una mierda lo que tú pienses de él. A lo mejor el otro no quiere cambiar. Y lo que estás consiguiendo diciéndole que tiene que cambiar, a lo mejor es provocar un sentimiento de culpa. ¿Quién eres tú para decir lo que necesita el otro? Si no sabes ni lo que necesitas tú. Así que, como dicen los hinduistas, antes de juzgar a un hermano, camina 1000 leguas con sus sandalias. Y ese consejito fácil de, tú tendrías que dejar a tu novio. Ay, qué bien te iría si estudiaras esta carrera. Uy, este otro trabajo que ha salido por ahí, qué bien te iría a ti. Esto hay que acabar con ello porque esto pertenece a una vieja conciencia. Y una nueva conciencia sería algo así como, ¿qué necesitas? ¿Qué te está pasando? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Pero no decirle al otro lo que tiene que hacer. Como mucho, bueno, a mí me puede parecer que si vas a aquel trabajo, que si dejas a tu novia o que si no sé qué, pues que te irá mejor. Pero no me hagas caso. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me parece. Tendrás que verlo tú. ¿Veis qué diferencia hay? Lo uno es tratarnos como idiotas, lo otro es respetarnos como seres humanos. Y viviendo en el aquí y ahora te das cuenta que un buen consejo que yo te puedo dar hoy, aquí y ahora, a lo mejor mañana no te sirve. Y a lo mejor mañana te doy otro. Porque eso es lo que tiene vivir aquí y ahora, es lo que ha dicho un poquito Victoria, ¿no? En la misma medida que yo voy aceptando estos conflictos, aceptando mi realidad, haciéndome preguntas, en esa misma medida el universo me va a dar más de esto. Empezamos a hacer este trabajo un poquito porque tenemos ese ideal en la mente, esa imagen mental que digo, yo voy a hacer este trabajo porque después voy a estar mucho mejor. Pero no sucede eso. Sí, es verdad que estás mejor y es verdad que muchos síntomas sanan. Pero cuando tú abres esa puertecita y arreglas algo ahí, o tomas conciencia de algo, o estableces coherencia en esa parte de ti, el universo te da más. Porque esto es la vida. Y cuando arregles esa otra cosa que te ha dado, pues te vuelve a dar más. Entonces, este es un camino donde no puedes esperar estar bien. Repito que, evidentemente, cada vez vas estando mejor. Pero mejor más fuerte, más guerrero. Porque el único propósito de este mundo es sanar. Y por eso el universo, por eso la vida nos sigue dando más. Porque ve que estamos receptivos, que estamos abiertos, que estamos predispuestos. Entonces, pues aprovecha y sana más. Si quieres aceptar este reto, que es el reto que nos ofrece la vida, solo tienes que salir de esa comodidad, de esa zona de confort, de ese desear que todo vaya bien. Renuncia al bienestar y bienvenida a la incomodidad. Bienvenida a cada situación, cada persona que a mí me saque de mi zona de confort. Bienvenida. Bienvenido cada síntoma, porque me está mostrando de una manera muy clara dónde yo estoy siendo incoherente. Bienvenido a eso que llamamos problemas en la vida, porque de ahí sacaré mis mejores recursos y mis mejores talentos. Y cuando todavía estamos distraídos y no aceptamos esto, entonces suele ser cuando esas etapas en la vida que nos quedamos muy solos. ¿Y sabéis para qué nos quedamos muy solos? Precisamente para que podamos hacer este trabajo, para que no nos distraigamos. Hay quien, después de quedarse solo mucho tiempo, todavía sigue juzgando a los demás. Qué malo eres, que me has abandonado. Anda que no conozco yo madres que le dicen esto a sus hijos de 30 o de 40 años, ¿eh? Hijo, es que me siento muy sola, porque es que no me llamas y me has abandonado. Señora, que su hijo tiene 40 años, que ya no es su hijito bonito. Que su hijo no la abandona a usted, es que su hijo está viviendo la vida. Y a lo mejor es que usted no sabe, señora, que es que su hijo no está vivo para usted.
Su felicidad depende de usted, no de su hijo. Me vais entendiendo, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a esta demagogia, estamos tan acostumbrados a tirarle mierda al otro, aunque sea tu hijo, que no nos damos cuenta del significado o de la intención de esas palabras, de esas frases. Hijo, es que me siento muy sola, no me has llamado. Fijaros lo que hay detrás, hay un dardo envenenado. Hay un dardo envenenado. ¿Sí? Y los otros, que somos los tontos, pues al final nos sentimos culpables porque, claro, pobrecita mi madre que está sola, ¿no? ¿Qué clase de hijo soy yo? Esta manera de relacionarnos es lo que se llama en el mundo chamánico o en psicología también el triángulo dramático, que tiene 3 vértices, 3 arquetipos, 3 personajes, que son el arquetipo del víctima, el arquetipo del salvador y el arquetipo del verdugo, muy bien representados en el típico cuentecito de la princesa, el caballero y el dragón. ¿Verdad? Claro, la princesita va de víctima, pobrecita de mí, necesito que me salven. ¿Y a quién necesita? A un salvador. Y ahí es donde parece el caballero, que salvar a la princesita le da sentido y propósito a su vida. Claro, se puede ser caballero, pero si no tienes una princesita al que salvar, vaya mierda de caballero, ¿no? No tienes propósito. Y suele aparecer el dragón o el rey, que suele ser el padre de la princesita, que suele ser el verdugo. Porque claro, la víctima, para ser víctima necesita un verdugo. El salvador necesita también un verdugo para poder salvar a la víctima. Curiosamente, cuando el salvador rescata a la víctima, al final estos papeles se intercambian. Resulta que es el salvador el que necesita ser salvado. Y la víctima se convierte en salvadora. Esto, que es un juego real y sucede en nuestra mente, se le llama el triángulo dramático. Y es una manera que tenemos de relacionarnos. Y ya os digo yo que el 90% en este planeta se relaciona desde ahí. De hecho, toda la publicidad, toda la política, toda la economía funciona desde el triángulo dramático. Si no existiera eso en nuestra mente, toda la publicidad, todo el marketing y toda la política, sencillamente es que desaparecería, no tendría sentido. Así que tenemos que averiguar, tenemos que hacer ese trabajo de autoindagación. ¿Cuántas veces yo me pongo en la situación de víctima? ¿Cuánto estoy esperando yo un salvador en mi vida? ¿Cuántas veces soy verdugo? De hecho, fijaros, os lo digo con ejemplos. Fíjate mi madre que no me llamó ayer el día de mi cumpleaños. Encima que es mi cumpleaños, víctima. No me llamó mi madre. Pero qué cabrona, pues este año no la voy a llamar yo en el suyo. Verdugo. Y te dice el otro, no te preocupes, tío, seguro que tú puedes con ello. El Salvador. Y estamos todo el rato así. Todo el rato así. Y no se le llama triángulo dramático porque nos hace muy felices. Se le llama triángulo dramático porque esto es lo que te hace vivir en un puto drama. Yo te doy porque tú me das, entonces si tú me das, yo te voy a dar lo que tú me has dado, no te voy a dar más, porque entonces tú vas a pensar que yo te estoy dando, entonces yo soy tonta, entonces papá. ¿Os suena? Sí, cariño, yo te hago la cena, pero tú friegas los platos. ¿Sí? ¿Os suena? Sí, cariño, yo traigo el dinero a casa, ya, pero tú limpia la casa. No, yo me quedé con los niños ayer, hoy te toca a ti. Esto es mercadear. Y fijaros con lo que estamos mercadeando. Mercadeamos con nuestro bienestar, con nuestra estabilidad, con los hijos a los que amamos. Yo soy de los que piensa que esto es vergonzoso. Es patético. 7 millones de años de evolución para llegar hasta aquí. Para llegar al... Es que no me quieres como yo te quiero. Es que yo me he sacrificado por ti. Como yo me he sacrificado por ti, qué malo eres que tú no te sacrificas por mí. 7 millones de años de evolución para esto. A mí me dan ganas de vomitar. Pero bueno, que yo también soy un tipo raro, no pasa nada. Ya es que ya conozco mi asco, conozco mi rabia. Entonces, bueno, a mí la hipocresía me da asco. Es así de sencillo. Entonces utilizo mi asco para evitar las mentiras. Bien. Así que en el mundo interior voy a intentar poner un poquito de orden, ¿vale? Repito que lo primero que tenemos que hacer es desarrollar esa parte de la mente que observa. Observar, ser capaces de sostener las cosas, no reaccionar a las cosas. Es más, obsérvate tú a ti misma cuando estés diciendo algo a esa persona que quieres. Observa realmente la intención de eso que estás diciendo. Y tú misma vas a ver, tú mismo vas a ver, como siempre hay una intención ahí de llamar la atención, de que me haga caso, de que me reconozca, de que se dé cuenta de lo que yo quiero que se dé cuenta. Que al final lo que le estás diciendo es algo que estás usando de manera ruin para conseguir otro objetivo.
Otro objetivo que, por otro lado, se sustenta en tus necesidades no cubiertas, en lo que se llaman tus sombras, que son las que gobiernan tu vida. Así que en esa observación lo primero que nos vamos a encontrar es una verborrea mental, que sinceramente no vale absolutamente para nada. Lo siguiente que vamos a encontrar a un nivel un poquito más profundo es un nivel de creencias. Las creencias y los valores, ¿no? Yo creo que hay que ir a votar cada 4 años porque la democracia es un valor que nos da libertad y respeto a todos los ciudadanos. ¿Lo ves? Creencias y valores. Yo creo que hay que ser fiel en el matrimonio porque la fidelidad es lo que hace que el amor y la familia estén unidas. La unidad, valor, la creencia de que la fidelidad está mal. La creencia, ¿lo veis? A ese nivel vamos encontrando creencias y valores que son los que definen nuestra estructura mental, nuestro mapa mental. Aquí es donde se incitaba antes un poquito a respetar las creencias de los demás. No tiene que haber nada más sagrado para cada uno de nosotros que las creencias de los demás. Aunque seas un nazi o un maltratador, es que me da igual. ¿Quién soy yo, repito, para juzgar al otro? Las creencias de los demás tienen que ser sagradas para cada uno de nosotros. Si seguimos bajando en ese nivel, podemos encontrarnos los estados, ¿no? Los sentimientos o las sensaciones. El sentimiento de frustración, el sentimiento de ilusión, de estar esperanzado, de estar ilusionado, de estar acorralado, de sentirme encerrado, de sentirme vacío. Si tiro un poquito más para abajo, y aquí es donde nos empieza a doler y a incomodar de verdad, encontramos las emociones. Que esto ya es del mundo biológico, esto es de lo animal. El miedo, la rabia, el asco, la tristeza, la alegría, no hay más. 5 emociones básicas, que luego tienen sus variantes, ¿no? La rabia, pues tiene la ira, la cólera, la tristeza tiene la nostalgia, pero en general, tristeza, rabia, asco, miedo o alegría, no hay más. Y ahí, cuando tocamos esas emociones, es cuando de verdad puede haber un cambio. Es cuando de verdad la estructura mental, esa que era rígida, se afloja un poquito y tomamos conciencia de lo que realmente nos está sucediendo, bien con un síntoma o con una situación. Cuidado que tomar conciencia no es entender algo, no es darse cuenta de algo, es algo más profundo, es tomar conciencia. Tomar conciencia. Cuando tocamos las necesidades, aparece de manera automática lo que está sucediendo, repito, y cuando uno identifica de manera correcta lo que está pasando, la solución aparece sola, o lo que uno tiene que hacer aparece solo. Yo soy de esa máxima, ¿no? Muchas veces nos comemos la cabeza, le damos vueltas allá a las cosas pensando que tenemos que encontrar una solución. Y no nos damos cuenta que cuando eso sucede es porque no hemos identificado correctamente lo que pasa. Cuando identificamos al milímetro lo que pasa, la solución aparece sola, no tienes que darle vueltas tú. Y lo que tú necesitas hacer en ese caso, en esa situación, no lo decides tú, lo decide tu corazón. Y no hay más. Y aquí es donde está realmente el reto. Aquí es donde está realmente el reto. El ser capaz de vivir escuchando al corazón y montarte una vida en la que cubras esas necesidades que tu corazón te dice y no las que tú crees que tienes. O en otras palabras, el reto es aceptar lo que eres mientras dejas ir lo que crees que eres o lo que crees que tienes que ser. Y si eres una mujer triste, si eres un hombre deprimido o si eres un niño alegre, pues sé la mejor mujer triste, sé el mejor hombre deprimido o el mejor niño alegre. Pero no intentes ser otra cosa. Y no lo juzgues como algo que está bien o que está mal. Porque cada uno de nosotros tiene esa historia. La historia de cada uno de nosotros es genuina. Fijaros qué palabra más bonita, genuina. Esto significa que como tú no hay nadie en el mundo. O como dice el curso de milagros, hasta Dios está incompleto sin ti. Este universo te necesita a ti tal y como eres para estar completo. Por eso estás vivo, por eso estás viva y por eso eres como eres. Y cuando vivimos en este tonto del culo de aquí, cuando tomamos las decisiones en base a lo que creemos, ¿sabéis lo que estamos haciendo? Estamos dejando incompleto al universo. Cuando pensamos que hay algo mal en nosotros y nos juzgamos, lo que estamos haciendo es decir que el universo se está equivocando conmigo. Que el universo se equivoca y que yo tengo razón, cuidado.
Así que mi invitación es esta. Resumo un poquito las ideas hasta ahora, ¿vale? Aprender a observar, desarrollar esa parte de la mente que observa, o en otras palabras, que nos callamos la puta boca, si me lo permitís. Esto lo digo así, cabreado, aunque no gusten las palabras, porque es que ya hay demasiado ruido en el mundo, joder. Así que sí, callarse la puta boca y aprender a mirar un pajarito, un arbolito. Observar. Y si te sientes subnormal, pues es que vas bien. Porque así funciona. Observar. Observar luego para adentro. E ir poniendo un poquito de orden en esas estructuras neurológicas, ¿no? ¿Qué es un pensamiento? ¿Qué es una creencia? ¿Qué es un sentimiento? ¿Qué es una emoción? ¿Qué es un síntoma? Y esto lo vamos aprendiendo en virtud de lo que somos, ¿eh? No tenemos que estudiar. Somos seres humanos, ese conocimiento está en nosotros, de hecho nos pasa a nosotros. Cuando tenemos un síntoma somos nosotros. A poco que observes, a poco que hagas preguntas correctas, la respuesta se te dará. Como decía la filosofía hermética, decía, y los labios de la sabiduría permanecerán cerrados hasta encontrar el oído que quiera escuchar. El oído que quiera escuchar es esa mente que observa, esa mente atenta, esa mente que no juzga. Y por último, una vez que uno entiende esto, no deja de vivir en el aquí y el ahora, siempre observando, o en la medida de lo posible, porque comprende el beneficio de hacer esto. Comprende que cada vez que estoy ahí observando, me estoy enriqueciendo, estoy aprendiendo. Cada vez que estoy haciéndome preguntas, tengo un diálogo mental de preguntas, mi cerebro se está esforzando por buscar respuestas, o en otras palabras, está creciendo. Pero en el momento que yo di por algo por hecho, es cuando mi cerebro se atrofia. Y por eso es importante cuestionarse las cosas, hacerse preguntas. Y estas preguntas son del tipo, muy bien, ¿para qué yo estoy viviendo la realidad que vivo? Es más, voy a tirar unas cuantas preguntas ahí para inspiraros, ¿vale? Para daros un poquito de dirección. ¿Para qué me he casado con la persona que me he casado? ¿Qué dice de mí mi matrimonio? ¿Para qué tengo la familia que tengo? ¿Cómo me he sentido yo siempre en la familia? ¿Y para qué puede servir sentirse así? ¿Qué sentido y propósito tiene sentirse así? Y con las cosas más básicas, más superficiales, ¿por qué me gustan los libros que me gustan o las películas que me gustan? ¿Para qué? ¿Qué dice de mí que me gusten este tipo de películas? ¿O este tipo de música? ¿Qué clase de amigos o amigas tengo? ¿Qué clase de personas son? ¿Qué dice de mí que tenga estos amigos o estas amigas? ¿Qué hábitos tengo? Sobre todo cuando estoy solo. ¿Qué es lo que hago cuando estoy solo? Porque ahí tienes tus sombras, ¿eh? Cuando nadie te ve. ¿Por qué me gusta este tipo de ropa? ¿O por qué he visto de esta manera? Hay personas, por ejemplo, que siempre visten de negro. Los góticos y todos estos. Esto suele ser porque son memorias de muertos que no se han podido velar, ¿eh? ¿Lo veis? Y por el contrario, estas personas que visten ahí muy rollo Agatha Ruiz de la Prada, ¿eh? Estas suelen ser los primeros hijos que fueron súper deseados y sus padres súper felices por tenerlos. Entonces van por la vida con un colorido maravilloso. ¿Lo veis? Entonces ahí está la respuesta. Sencillamente hay que hacer las preguntas y saber escuchar.